Bueno, de hablar de Israel nos vamos a hablar con Israel. Ya está el profesor Natalio Steiner, le pido disculpas por la demora, pero teníamos aquí al doctor Nachman en el estudio. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Haxamea, ¿cómo están ustedes? Hag Sameach para vos también. ¿Cómo andan las cosas por allí? Bueno, creo que es oportuno a esta altura del año, ¿no? Que siempre que finalizan los años, estamos en el día 30 de diciembre, 31, nos estamos acercando a hacer quizá un pequeño, un breve balance, un breve raconto de lo que ha sido este año dramático, sin ninguna duda para el Estado de Israel. Y que no terminó. No terminó porque me permito denominarlo un año largo. No es un año de 365 días. Es un año que comenzó el 7 de octubre, por poner una fecha ante la masacre que se llevó a cabo y que todavía, en forma incierta, no sabemos cómo va a terminar, hasta dónde va a llegar, cuál va a ser la finalización de toda esta desarticulación de la coalición anti-israelí que se dio completamente vuelta. Evidentemente, después de la masacre del 7 del 10, el gobierno israelí quedó profundamente golpeado. Tan golpeado quedó que independientemente de poder llevar a cabo una contraofensiva para echar a los terroristas de suelo israelí y después entrar a la Franja de Gaza y hacer lo que se está haciendo hasta el día de hoy, hubo tres ministros del Likud que por aquel entonces quisieron presentar de forma indeclinable la renuncia. Solamente la muñeca política de Netanyahu, ahora convaleciente de la operación, como todos sabemos, pudo evitar esa fractura. En términos de poder político, aproximadamente hacia el mes de enero, febrero de este año que está terminando, el Likud como tal se había derrumbado como principal partido político de 26 escaños a 16. Es decir, si hubiera habido elecciones, el Likud naturalmente hubiera perdido, no solo el gobierno, hubiera perdido su base completa de poder, es decir, el apoyo y el voto de la gente de un partido muy popular acá en Israel. Los hechos dramáticos que llevaron por un lado a sumarse a Gantz, a sumarse a Eisenkot, a la coalición, y que no parecieran haber dado el resultado debido, más los hechos posteriores en los cuales comenzó a insinuarse una ofensiva israelí muy profunda en diversos frentes, y el ingreso de Guidon Sar a la coalición como ministro de Relaciones Exteriores, fortaleció muchísimo al gobierno. Los resultados militares empezaron a aparecer, estuvieron a la vista. El punto de inflexión, podemos decir claramente que fue el famoso tema de los Viper, pero de ninguna manera fue el único. Vemos o hemos visto la vulneración completa de Hezbollah. Estamos viendo aún qué está pasando con Siria, que se derrumbó en 4 o 5 días, y es por influencia también, en parte, de lo que ha pasado en el Líbano. Estamos viendo todavía la incierta situación en Gaza, donde las cosas preocupan porque a esta altura, después de 14 meses, que el Hamas Islámico tenga, aunque sea cierta capacidad muy limitada de disparar algunos misiles sobre Jerusalén o sobre Sderot o sobre Nirim u otros kibutzim de la zona, es muy preocupante y desalienta a la gente a volverse a instalar básicamente en la zona. Es un tema que el gobierno debe revisar profundamente, la estrategia militar, política hacia la Franja de Gaza y sobre todo en función del año 2025 pensar ya en el día después, es decir, qué es lo que va a pasar con Gaza, quién va a administrar Gaza, estando el Hamas derrotado, pero no totalmente quebrado, qué tipo de gobierno va a haber en Gaza, será una administración militar, será una administración palestino-israelí, será una administración árabe, internacional, norteamericana. La verdad que por ahora no podemos saberlo. Evidentemente que en el debe del gobierno se encuentra aún el tema más sensible de todos. Tenemos 100 secuestrados, vivos y muertos, que aún no han vuelto y realmente se está haciendo una tarea difícil, compleja, ingrata, desagradable. Todos los intentos de liberación que están fracasando, los intentos de negociación que están fracasando. Se podrá discutir por qué se fracasa o no, pero la verdad es que el Hamas es el que tiene la sartén por el mango y el mango también, y es crítica la situación realmente de los secuestrados y amerita rápidamente tomar algún tipo de respuesta y que esperemos se dé aún antes de la llegada de Trump al poder. La llegada de Trump al poder benefició claramente al gobierno, perdón, la llegada de Trump a la posibilidad de estar en el poder dentro de pocos días más en Estados Unidos claramente favoreció al gobierno israelí,
lo fortaleció, lo vigorizó, le generó una alianza marco importante y un respaldo que no contó con Biden desde el punto de vista político y que ahora pareciera, por el momento, realmente incondicional. El gobierno pudo sortear una crisis política muy profunda, muy importante, de desgajamiento, insisto, y hoy por hoy, a pesar de los distintos problemas que hay y que el gobierno sufre y tiene, presenta una coalición de 67 diputados que es difícil de movilizar o difícil de quebrar. Por el contrario, la oposición está completamente segmentada, está muy diluida, tiene un ejercicio crítico feroz en medios de comunicación, pero no se ven propuestas concretas para salir adelante de esta situación en la cual está viviendo Israel. El gobierno tiene dos desafíos políticos internos por delante. Uno de ellos es la aprobación del presupuesto anual, que se da por descontado que en febrero va a ser aprobado, aun a pesar de cierta resistencia de Ben-Gvir como ministro y de su partido. Y el otro tema, que es un tema áspero, pero que también se cree que va a salir algún tipo de ley, es el tema del reclutamiento militar ortodoxo. Es decir, los sectores ultraortodoxos han entendido que van a tener que dar o hacer algún tipo de concesión. No será la concesión amplia, enorme que querían los sectores más laicos de la sociedad israelí, pero evidentemente algo va a tener que cambiar porque Israel está viviendo después del 7 del 10 y no es lo mismo desde antes del 6 que el día 7. Por el momento es esto, Dani, lo que quería comentarte. Naturalmente también queda ahí pendiente de definición el tema de Irán, que ha recibido golpes importantes de Israel y que hay una ventana de oportunidades muy importantes que los analistas coinciden en el sentido que Israel o para Israel sería importante atacar en este mismo momento a Irán por toda una serie de circunstancias políticas, militares, de seguridad estratégicas y hasta climáticas y sociales, inclusive internas de la sociedad iraní, que está en un profundo descontento con su propio gobierno por la situación tal cual como está en materia de energía, y el tema de los hutis, que son quizá el punto, yo no diría más débil de la coalición o de la alianza anti-israelí, pero sí en este momento el punto más molesto y al cual en general en Israel hay coincidencias, que el problema con los hutis se puede terminar de dos o tres maneras. Una de ellas es forzando y atacando a Irán, que es el abastecedor de los hutis. La otra manera tiene que ver con una solidificación de los ataques israelíes, norteamericanos, británicos en conjunto, cosa de no darle a los hutis la posibilidad de prepararse, pero absolutamente para nada, ni siquiera para tirar un misil por día, dos o uno cada dos o 3 días, mantener el asedio constante de la población de los hutis, que son el 30% de la población de Yemen. Esto es importante que la gente lo sepa. Y el tercer punto es precisamente, dado que Yemen está en una guerra civil, aún a pesar de esta situación, es trabajar con el 70% restante de la población que no está a favor de los hutis y tratar de generar un derrocamiento, básicamente, de esta agrupación terrorista que se ha apoderado del país y lo ha llevado verdaderamente a una situación de desastre y de caos total. Dani, este es un panorama muy apretado, una síntesis, por supuesto, faltan muchos temas económicos, políticos, judiciales, que también están presentes en la vida israelí, pero me pareció importante presentarte este resumen, este esquema de situación que está viviendo hoy Israel. Fantástico resumen, por otra parte, porque abarca muchas de las cosas que durante este año han sido y son noticia y por supuesto pensar un poquitito en el mañana. Hablando del mañana, si podemos mañana volvemos a charlar, te mando un abrazo grande. Cómo no, mañana el tema kurdo, ¿eh? Mañana vi el Sí, informe que me pediste, sí, ya está en preparación. sí, sí, no. Gracias, La Dani. última kurda no es una mujer que se extingue No, allí, es otro tema, ¿no? Vamos a hablar de los kurdos, de los cuales muchos viven en Israel. Digo, así es. hay que Miles, miles, por eso miles, la miles, gente miles, piensa que los miles. kurdos son ajenos a la sociedad israelí, pero bueno, mañana nos lo contás. Abrazo grande. Gracias, que estés muy bien, gracias. Allí estaba el profesor Natalio Steiner. Nosotros cerramos el Pensando, nos vamos del 96.3 y en un ratito nos encontramos por todas las plataformas streaming, YouTube, página web y aplicación para hacer el coffee break.